Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y con la mejor energía. Sean bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio favorito para chismecitos, análisis y bueno, todo lo que nos encanta sobre el mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha estado dando vueltas por todas partes, una noticia que, seamos honestos, nos ha tenido a todos al borde del asiento, la ruptura de Afra y Mert. Sí, lo sé, impactante, ¿verdad? Parecía que eran la pareja perfecta, la definición de goals en redes sociales. Pero como bien dicen, las apariencias engañan, y la verdad es que detrás de esas sonrisas y fotos idílicas, había una realidad mucho más compleja. Así que prepárense, porque hoy vamos a desmenuzar todo lo que sabemos sobre esta ruptura. Vamos a analizar los rumores, las confirmaciones, los posibles motivos y, lo más importante, la decisión final que parece haberlo cambiado todo. Y por supuesto, no nos olvidaremos de las reacciones del público y de cómo esto podría afectar sus carreras. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, entretenido y con mucha buena onda. Así que únanse a esta gran familia. Y si ya son parte de ella, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano con Afra y Mert. La noticia de su separación, como les decía, explotó hace apenas unos días. Al principio eran solo rumores que circulaban por Twitter y algunos foros de fans. Pero pronto estos rumores se fueron intensificando hasta que se hicieron prácticamente imposibles de ignorar. La principal señal de alarma fue que dejaron de seguirse en redes sociales. Sí, lo sé, en el mundo moderno, dejar de seguir a alguien en Instagram es prácticamente una declaración de guerra. Es como si gritaran a los cuatro vientos: se acabó. No más fotos juntos. No más corazoncitos. Luego comenzaron a aparecer fuentes cercanas a la pareja que confirmaban que estaban pasando por un momento difícil. Estas fuentes, por supuesto, preferían mantenerse en el anonimato, pero sus testimonios parecían coincidir: problemas de comunicación, agendas incompatibles y, lo más preocupante, la aparición de terceras personas en la ecuación. Era como un dominó que empezaba a caer, una serie de pequeños incidentes que, sumados, crearon una tormenta perfecta. Obviamente los fans se dividieron. Algunos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Imaginaban una pelea tonta, un arrebato momentáneo, algo que se solucionaría con una disculpa y una noche romántica. Otros, más realistas, ya veían venir esta ruptura desde hacía tiempo. Y es que si analizamos sus últimas apariciones públicas, se podía notar cierta tensión entre ellos, una falta de química que antes era palpable. Las sonrisas no eran tan genuinas, las miradas no eran tan cómplices. La chispa, esa magia que los unía, parecía haberse apagado. Pero ¿cuáles son los motivos reales de esta separación? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Como les comentaba antes, se habla de problemas de comunicación. Y es que en una relación, si no hay una buena comunicación, las cosas tarde o temprano terminan por desmoronarse. Si no son capaces de hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sus preocupaciones y sus expectativas, es muy difícil construir una relación sólida y duradera. Es como intentar construir una casa sin cimientos, tarde o temprano se derrumbará. Tal vez al principio todo parezca funcionar bien, pero la falta de una comunicación honesta y transparente crea una base inestable que termina por resquebrajarse. También se menciona el tema de las agendas incompatibles. Tanto Afra como Mert son actores muy solicitados, con proyectos en diferentes partes del mundo. Esto implica pasar mucho tiempo separados, lo cual puede ser muy difícil para cualquier pareja. La distancia, aunque a veces se diga que fortalece el amor, en muchas ocasiones lo debilita. Requiere de un esfuerzo extra para mantener la conexión y la intimidad, algo que no siempre es fácil de lograr cuando ambos están constantemente viajando y trabajando. Imaginen la dificultad de mantener la llama viva cuando uno está rodando una película en Estambul y el otro está promocionando una serie en Los Ángeles. Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto no siempre son suficientes para suplir la falta de contacto físico y la convivencia diaria. Y luego está el tema de las terceras personas. Este es, sin duda, el rumor más jugoso y el que más morbo ha generado.
Se dice que Mert habría estado teniendo una aventura con otra actriz, algo que obviamente habría sido la gota que derramó el vaso para Afra. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas contundentes que confirmen esta infidelidad. Son solo rumores, aunque seamos sinceros, donde el río suena, agua lleva. Los rumores de infidelidad son como una mancha de aceite, se extienden rápidamente y son difíciles de limpiar. En el mundo del espectáculo, donde la vida privada a menudo se confunde con la pública, es muy fácil que los rumores se conviertan en verdades a medias o incluso en mentiras completas. Se hablaba de una actriz, una compañera de reparto con la que Mert había estado compartiendo escenas muy íntimas en su última producción. Se decía que la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera del set. Algunos testigos afirmaban haberlos visto juntos en restaurantes y bares, compartiendo risas y miradas cómplices. Otros, más osados, incluso aseguraban haberlos visto besándose en secreto. Pero como les digo, todo esto son solo rumores, especulaciones que circulan por los pasillos de la farándula. Pero la verdadera bomba, la noticia que lo cambió todo, fue la confirmación de la ruptura por parte de Afra a través de un comunicado en sus redes sociales. En este comunicado, Afra agradecía a Mert por los años que habían compartido juntos, pero dejaba claro que habían tomado la decisión de seguir caminos separados. No entraba en detalles sobre los motivos de la ruptura, pero pedía respeto y comprensión para ambos en este difícil momento. Era un comunicado sobrio, elegante, pero cargado de tristeza. Se podía sentir la decepción en cada palabra, la resignación ante una situación que ya no tenía vuelta atrás. Era como un epitafio, un adiós definitivo a una relación que había sido admirada por muchos. Este comunicado obviamente generó una ola de reacciones. Los fans se mostraron devastados, enviando mensajes de apoyo a Afra y lamentando el fin de su relación. Los comentarios en sus redes sociales se inundaron de corazones rotos, emojis de llanto y palabras de aliento. No puedo creerlo, eran la pareja perfecta, estoy destrozado /diagonal. Eran solo algunos de los mensajes que se podían leer. Otros, más críticos, arremetieron contra Mert, acusándolo de haber sido infiel y de haberle roto el corazón a Afra. Los insultos y las acusaciones volaban por todas partes, convirtiendo las redes sociales en un campo de batalla. ¿Pero qué significa esta ruptura para sus carreras? Tanto Afra como Mert son dos de los actores más populares de Turquía, con una gran base de fans y un futuro prometedor. Es probable que esta ruptura, al menos al principio, afecte su imagen pública. La gente es curiosa por naturaleza y una ruptura tan mediática como esta inevitablemente generará chismes y especulaciones. Algunos pueden simpatizar con Afra y verla como la víctima, mientras que otros pueden juzgar a Mert y considerarlo el culpable. Pero a la larga, creo que ambos sabrán superar este bache y seguir adelante con sus carreras. De hecho, podría incluso beneficiarlos, ya que les permitirá reinventarse y mostrar una nueva faceta de sí mismos. En el caso de Afra, creo que esta ruptura la fortalecerá como mujer y como actriz. La veremos más independiente, más segura de sí misma y más enfocada en sus proyectos. Y estoy segura de que pronto la veremos protagonizando nuevos éxitos. Esta ruptura podría ser una oportunidad para que Afra explore personajes más complejos y desafiantes, que le permitan demostrar su talento y su versatilidad como actriz. Podría ser el momento de dejar atrás los papeles de niña buena y adentrarse en roles más maduros y empoderados. En cuanto a Mert, tendrá que trabajar duro para limpiar su imagen, sobre todo si se confirman los rumores de infidelidad. Tendrá que demostrar que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a cambiar. Pero creo que tiene talento y carisma suficientes para superar este desafío. Mert podría aprovechar esta situación para reflexionar sobre sus errores y mostrar un lado más vulnerable y humano. Podría elegir proyectos que le permitan redimirse ante el público y demostrar que es capaz de madurar y aprender de sus experiencias. En definitiva, la ruptura de Afra y Mert es un claro ejemplo de que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden llegar a su fin. Es una noticia triste sin duda, pero también es una oportunidad para que ambos crezcan y sigan adelante con sus vidas. Las relaciones en el mundo del espectáculo están constantemente bajo el escrutinio público, lo que las hace aún más difíciles de mantener. La presión de los medios, las expectativas de los fans y la falta de privacidad pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación. Pero al final del día, lo importante es que Afra y Mert sean capaces de encontrar la felicidad y la paz interior, ya sea juntos o por separado.
Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que la ruptura de Afra y Mert ha sido una noticia impactante que ha generado una gran controversia. Los motivos de la ruptura son inciertos, pero se habla de problemas de comunicación, agendas incompatibles y la posible infidelidad de Mert. La confirmación de la ruptura por parte de Afra ha generado una ola de reacciones y ha puesto en duda el futuro de sus carreras. Pero en última instancia, creo que ambos sabrán superar este bache y seguir adelante con sus vidas. La vida es un camino lleno de altibajos, y las relaciones son una parte fundamental de ese camino. A veces las relaciones llegan a su fin, pero eso no significa que sean un fracaso. Simplemente significa que ha llegado el momento de seguir adelante y buscar nuevas oportunidades. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que les haya gustado este vídeo. Recuerden que todo lo que les he contado son solo rumores y especulaciones, así que tómenlo con pinzas. Lo importante es respetar la privacidad de Afra y Mert y desearles lo mejor en el futuro. En el mundo del espectáculo, es muy fácil caer en el juego de los chismes y las especulaciones. Pero es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona de carne y hueso, con sentimientos y emociones. Por eso es fundamental respetar su privacidad y evitar hacer juicios apresurados. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan sobre esta ruptura. ¿Creen que fue lo mejor para ambos? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos en el futuro? Déjenme sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre estos temas. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que sea relevante y entretenido para ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. La campanita es mágica, les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán ninguno de mis chismecitos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!